La bofetada sonó más fuerte que la música. Fue un instante seco, limpio, que cortó de tajo el murmullo del salón. La orquesta seguía tocando un danzón. Los meseros seguían pasando charolas con copas de vino tinto. Y sin embargo yo habría jurado que todo se detuvo, que hasta las burbujas de las copas se quedaron quietas en el aire. Mi mejilla ardía, no por el dolor, que llegaría después, sino por las 40 o 50 miradas que se clavaron en mí al mismo tiempo. Rodrigo tenía la mano todavía en el aire, como si él mismo no terminara de creer lo que acababa de hacer. Estábamos celebrando 15 años de casados en el jardín de un hotel colonial en el centro de Querétaro, bajo faroles de hierro y bugambilias que su madre había insistido en que colgaran del techo. Yo llevaba un vestido color vino que me había comprado esa misma semana, con mis propios ahorros, aunque él creía que todo lo que yo tenía salía de su bolsillo. «Discúlpate con mi madre», dijo, y bajó la mano despacio. «Discúlpate ahora mismo, o te vas de aquí y no vuelves a mi casa». Su casa. Esa fue la palabra que se me quedó grabada. No nuestra, su casa. Doña Ofelia, mi suegra, estaba de pie a su lado con una copa en la mano y una sonrisa que no le cabía en la cara. Acababa de decir, delante de todos los invitados, que yo había sido un accidente afortunado en la vida de su hijo, que Rodrigo pudo haber elegido a cualquiera, y en cambio se cargó a una masajista de barrio que ni apellido tenía. Y cuando yo, después de 15 años tragándome sus desprecios, me atreví a responderle con voz tranquila que mi apellido me lo había ganado con mis propias manos, Rodrigo se levantó y me golpeó. Miré a mi hijo. Emilio tenía 8 años y estaba sentado en la mesa principal, con su camisita blanca y su corbata de clip que yo le había ajustado esa tarde. Tenía el tenedor a medio camino de la boca. Me miraba con los ojos muy abiertos, sin entender, y en ese segundo supe que mi hijo acababa de guardar esa imagen para siempre. Su padre pegándole a su madre en una fiesta, y todos callados. No grité, no lloré, no le respondí a Rodrigo ni le rogué a doña Ofelia. Me acerqué a la mesa, tomé a Emilio de la mano con toda la calma que pude fingir. Agarré mi bolsa y caminé hacia la salida con la cabeza en alto y la mejilla todavía ardiendo. Escuché a alguien murmurar. Escuché la risa nerviosa de una prima de Rodrigo. Escuché a doña Ofelia decir, en voz alta para que yo la oyera: «Déjala, hijo, ya se le pasará, siempre se le pasa, siempre se le pasa». Tenían razón. Durante 15 años siempre se me había pasado. Esa noche no. Lo que ninguno de los dos sabía, ni Rodrigo, ni su madre, ni la mesa entera de invitados que prefirieron dar sus tiempos, es que la calma con la que salí de ese salón no era resignación. Era otra cosa. Era la calma de quien, después de mucho tiempo, por fin sabe exactamente lo que va a hacer. Para entender por qué a la mañana siguiente Emilio y yo simplemente ya no estábamos, y por qué con nosotros desapareció mucho más que 2 maletas, tengo que llevarlos varios meses atrás. Y también, un poco más lejos, hasta una mujer de manos grandes y voz ronca que me enseñó todo lo que de verdad importaba. Me llamo Verónica Salgado. Tengo 39 años y nací en el barrio de La Cañada, en el Marqués, a las orillas de Querétaro, en una casa de paredes de tabique aparente que nunca terminamos de aplanar. Mi madre lavaba y planchaba ropa ajena. Mi abuela, doña Prudencia, tenía manos de curandera y de sobadora. La gente del barrio y de los pueblos cercanos llegaba con la espalda trabada, con un tobillo torcido, con un niño que no dormía, y ella los acomodaba con esas manos enormes que parecían saber leer los huesos por dentro. Yo crecí viéndola trabajar. Crecí aprendiendo que las manos, bien usadas, valen oro. Estudié fisioterapia en una escuela técnica, becada, trabajando por las tardes en una farmacia para pagar los libros. Me titulé a los 23. A los 24 entré a trabajar a una clínica de rehabilitación cerca de Plaza de Toros, y ahí, una tarde de septiembre, llegó Rodrigo Bast con el hombro dislocado por una caída jugando frontón. Era guapo, seguro de sí mismo, con esa risa fácil de los hombres a los que nunca les ha faltado nada.
Venía de una familia conocida en Querétaro. Los Bast eran dueños de una cadena de 3 mueblerías finas que su padre había levantado desde los años 70, Muebles Bast, con locales en avenidas buenas y clientela de dinero. Rodrigo manejaba el negocio junto a su padre, y cuando el viejo murió, 2 años después de que nos casamos, él quedó al frente. Me enamoré como se enamora una a los 24, con el cuerpo entero y sin reservas. Él decía que le gustaba que yo fuera de trabajo, que no fuera como las niñas fresas que solo saben gastar. Doña Ofelia, en cambio, nunca me tragó. Desde el primer día me miró como se mira una mancha en un mantel caro. Nos casamos. Nació Emilio 7 años después, tras 2 pérdidas que casi me rompen. Y en algún punto de esos 15 años, sin que yo supiera muy bien cuándo, Rodrigo dejó de ser el hombre que me llevaba serenata y se convirtió en otro. Uno que revisaba mis gastos, que decidía por mí, que repetía las frases de su madre como si fueran suyas. Pero antes de todo eso, antes incluso de conocer a Rodrigo, pasó algo que cambió mi vida y que él nunca entendió del todo. Algo que con los años se convertiría en la razón por la que aquella noche del aniversario yo pude salir del salón sin temblar. Mi abuela Prudencia, la sobadora del barrio, no era solo una mujer de manos sabias, era, además, una mujer terca y ahorradora como pocas. Durante 40 años cobró sus sobadas en efectivo, moneda por moneda, y en lugar de gastarlo o guardarlo bajo el colchón, hizo algo que en su generación y en su barrio casi nadie hacía. Compró terrenos. Lotes baratos en zonas que entonces eran las orillas polvorientas de Querétaro y que con los años se volvieron colonias enteras. Compró 3 locales comerciales pequeños cuando todavía costaban una miseria. Y lo hizo todo a su nombre, con escrituras en regla, porque una notaria a la que ella le había curado la ciática le enseñó cuando era joven que el papel firmado ante notario no lo tumba ni el diablo. Cuando yo tenía 26 años, 2 antes de casarme, mi abuela me llamó a su cuarto. Olía a alcohol de caña y a Vicks. Me tomó las manos entre las suyas, esas manos que ya temblaban, y me dijo: «Berito, tú eres la única de esta familia que trabaja con las manos, como yo. Tu madre nunca supo guardar. Tus tíos ya se gastaron lo suyo en vida. A ti te dejo lo mío. Pero óyeme bien, esto es tuyo y de nadie más. Ni de tu marido, si algún día lo tienes. Ni de tus hijos hasta que yo no esté. Guárdalo callado. La boca cerrada te va a salvar más de una vez». No la entendí del todo entonces. La entendí 15 años después, en un salón de fiestas, con la mejilla ardiendo. Mi abuela murió cuando yo tenía 27. En su testamento, hecho ante notario y perfectamente en regla, me dejó a mí, y solo a mí, todo su patrimonio. 2 terrenos ya urbanizados, una casa vieja en el centro y, sobre todo, los 3 locales comerciales. Firmé la aceptación de herencia con una notaria de apellido Cervantes, la hija de aquella otra notaria a la que mi abuela había curado, y esa mujer, Adriana Cervantes, se convirtió con los años en la persona que administró conmigo, en el más absoluto silencio, lo que mi abuela me había dejado. Porque hice lo que ella me pidió, guardé la boca cerrada. Cuando conocí a Rodrigo, un año después, no le hablé de la herencia. Al principio por prudencia, porque una no le cuenta su vida entera a un novio nuevo. Después, cuando ya éramos novios formales, porque él empezó a mostrarme quién era. Un hombre que medía el valor de las personas por lo que tenían, que hablaba con desprecio de los que vienen de abajo, olvidando que yo venía de ahí. Algo dentro de mí, una voz que sonaba mucho a mi abuela, me dijo: «Cállate». Y me callé. Nos casamos por bienes separados. Eso sí lo logré, aunque me costó. Rodrigo lo propuso, curiosamente, porque doña Ofelia insistió. No fuera a hacer que la masajista se quedara con parte de los muebles Bast si un día se divorciaban. Yo firmé encantada, sonriendo por dentro. Ellos creían que me estaban dejando fuera de su fortuna. En realidad, yo estaba protegiendo la mía. Y aquí viene lo que Rodrigo nunca supo, lo que ni en 1.000.000 de años se le habría ocurrido. Uno de los 3 locales que me heredó mi abuela,
el más grande, el de la esquina sobre una avenida que con los años se volvió comercial y cotizada. Era exactamente el local donde estaba la sucursal principal de Muebles Bast. Sí, leyeron bien. Cuando el padre de Rodrigo, don Genaro Bast, buscó a finales de los años 90 un local grande y bien ubicado para su mueblería más importante, terminó rentándoselo a doña Prudencia, mi abuela. En ese entonces yo era una niña. Don Genaro firmó un contrato de arrendamiento con mi abuela y durante años le pagó la renta puntualmente, sin saber jamás que aquella señora de manos grandes tenía una nieta que un día se casaría con su hijo. Cuando mi abuela murió y yo heredé, el local pasó a ser mío. El contrato de arrendamiento se renovó a mi nombre a través de la notaría de Adriana, con un administrador de por medio, una inmobiliaria pequeña que cobraba las rentas y me las depositaba. Rodrigo, ya al frente de la mueblería tras la muerte de su padre, seguía pagando esa renta cada mes. La firmaba, la autorizaba, la mandaba pagar. Nunca preguntó a quién. Para él era un gasto más, un depósito a una inmobiliaria con nombre neutro. Jamás se le ocurrió averiguar quién era el dueño real del inmueble donde vendía sus muebles finos. El dueño era su esposa, la masajista de barrio que ni apellido tenía. Durante todos esos años, mientras Rodrigo me daba un gasto contado para la casa y revisaba lo que yo compraba en el súper, yo recibía en una cuenta que él no conocía las rentas de 3 locales, incluida la de su propia mueblería. No era una fortuna de película. Era, eso sí, mucho más de lo que él imaginaba que yo tendría jamás. Y yo no lo tocaba casi. Lo reinvertía, lo guardaba, lo hacía crecer con Adriana como quien cuida un huerto en silencio. ¿Por qué me quedé?, se preguntarán. ¿Por qué aguanté 15 años a un hombre así, teniendo lo mío? Por Emilio, por miedo, por esa costumbre terrible de creer que el maltrato de a poquito no cuenta, que mientras no haya golpes se puede aguantar. Por amor también, a la idea de familia que me había hecho. Una se cuenta muchas historias para no ver lo que tiene enfrente. Hasta que hubo un golpe. Y entonces ya no me pude contar ninguna historia más. Pero antes del aniversario hubo señales. Siempre las hay. Solo que una aprende a no verlas. La primera fue el dinero. Unos meses antes de nuestro aniversario, Rodrigo empezó a comportarse raro con las finanzas de la mueblería. Llegaba tarde, con el ceño fruncido, hablando por teléfono en el estudio con la puerta cerrada. Una noche lo escuché decirle a alguien: «No puedo mover ese local todavía, es el que más vende. Hay que esperar». Pensé que hablaba de una reubicación de tienda. No le di importancia. La segunda señal fue doña Ofelia. Empezó a venir a la casa más seguido, y cada vez que venía me trataba peor, pero con una seguridad nueva, como si supiera algo que yo no. Un día, revisando el cuarto de Emilio, la escuché decirle a Rodrigo en el pasillo: «Cuando todo esté firmado, ella no va a tener a dónde ir. Ni un techo. Ya verás cómo cambia el tono». Me quedé helada con la ropa de mi hijo en las manos. ¿Firmado qué? ¿Qué techo? La tercera señal llegó en forma de papel. Una tarde, Rodrigo me puso enfrente unos documentos, sonriendo con una amabilidad que hacía meses no me mostraba. «Firma aquí, mi vida. Es un poder para que yo pueda hacer unos trámites de la casa sin molestarte. Ya sabes que odias la burocracia». Tomé las hojas. Eran un poder amplísimo, un poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración y dominio. Es decir, firmar eso era darle a Rodrigo el derecho de administrar y hasta vender bienes a mi nombre. Cualquier otra esposa lo habría firmado sin leer. Yo no. Yo había pasado 15 años administrando en secreto un patrimonio con una notaria y sabía perfectamente lo que era un poder para actos de dominio. Sonreí. Le dije: «Claro, amor, déjamelo leo con calma y mañana te lo firmo». Rodrigo apretó la mandíbula un segundo, pero se contuvo. «No te tardes, es urgente». Guardé los papeles. Esa misma noche los fotografié y se los mandé a Adriana Cervantes. Su respuesta llegó al día siguiente, tan seca que me dejó fría.
Verónica, no firmes esto ni de broma. Este poder te desnuda por completo. Con esto, Rodrigo podría vender cualquier propiedad a tu nombre. Necesito verte. ¿Él sabe algo de la herencia? Le contesté. No, no sabe nada. Nunca le dije. Entonces alguien le está diciendo, ven a verme. Esa frase, alguien le está diciendo, se me clavó como una astilla. ¿Quién sabía de mi herencia además de Adriana y yo? Mi madre había muerto. Mis tíos apenas si me hablaban y no conocían los detalles. Y sin embargo, el poder que Rodrigo quería que firmara olía a que alguien, en algún lado, había atado cabos. Fui a ver a Adriana a su notaría, en un edificio antiguo del centro. Era una mujer de 50 y tantos, delgada, con lentes de armazón grueso y una manera de hablar que no dejaba lugar a las dudas. Extendió sobre su escritorio los documentos que yo le había mandado y sobre ellos otro folder. «Mandé investigar algo cuando me escribiste», dijo. Tenía una corazonada. «Verónica, tu esposo lleva meses con problemas serios en la mueblería. Se endeudó. Pidió un crédito grande con un particular, gente que no perdona. Puso como garantía, bueno, aquí está el detalle». Me pasó una hoja. Era la copia de un contrato de crédito. Y en la parte de garantías, con todas sus letras, Rodrigo Bast ofrecía como respaldo el inmueble comercial ubicado en Avenida donde opera la sucursal principal de Muebles Bast. Rodrigo puso como garantía de su deuda el local principal de su mueblería, dijo Adriana, y me miró por encima de los lentes. El problema, Verónica, es que ese local no es suyo, es tuyo. Es el que te heredó tu abuela. Él está garantizando una deuda con una propiedad que no le pertenece. Sentí que el piso se movía. ¿Puede hacer eso?, pregunté con un hilo de voz. No legalmente. Por eso te está pidiendo el poder. Con ese poder firmado, se cubre. Podría argumentar que actuó en tu representación, regularizar la garantía o de plano vender el local para pagar su deuda y dejarte con la constancia de que tú lo autorizaste. Sin el poder, está desnudo. Garantizó una deuda con un bien ajeno. Y eso, querida, tiene nombre. Se llama fraude. Me quedé en silencio mirando el contrato. 15 años. 15 años de desprecios, de masajista, de gasto contado, de doña Ofelia mirándome como una mancha. Y todo ese tiempo, Rodrigo había estado vendiendo sus muebles finos dentro de un local que era mío, sin saberlo. Y ahora, endeudado hasta el cuello, planeaba quitarme lo único que mi abuela me había dejado para salvarse él. «¿Qué hago?», pregunté. Adriana se quitó los lentes. «Primero, no firmas nada. Segundo, protegemos tu patrimonio antes de que él se entere de que sabes. Tercero», hizo una pausa. «Tercero, Verónica, tú decides hasta dónde. Puedes solo protegerte y quedarte callada, o puedes hacer valer lo que es tuyo. Pero te advierto, si lo segundo, no hay vuelta atrás. Ese matrimonio se acaba». La miré. Pensé en Emilio dormido esa mañana, en la manita de mi hijo, en las manos grandes de mi abuela. Ese matrimonio ya se acabó, dije. Solo que Rodrigo todavía no lo sabe. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, yo era la misma esposa de siempre. Hacía el desayuno, llevaba a Emilio a la escuela, sonreía en la cena. Por dentro, con Adriana, estaba desarmando en silencio la vida entera de Rodrigo, pieza por pieza, dentro de la ley, con papeles, sin un solo grito. Adriana me guió paso a paso. Primero, dejamos constancia notarial de que yo, y solo yo, era la propietaria del local, con las escrituras y el testamento de mi abuela como respaldo. Todo perfectamente en regla desde hacía años. Segundo, notificamos formalmente, con documento fechado, a la inmobiliaria administradora que bajo ninguna circunstancia se autorizaba ningún acto sobre el inmueble sin mi firma directa. Tercero, preparamos, sin ejecutarlo todavía, la notificación al arrendatario, es decir, a la mueblería de Rodrigo, de que el contrato de renta podía darse por terminado por incumplimiento, ya que él había dispuesto del inmueble como garantía sin autorización del dueño.
algo que el propio contrato prohibía expresamente. Con esto, me explicó Adriana, tienes en tus manos 3 cosas. 1, la prueba de que el local es tuyo. 2, la prueba de que él lo usó indebidamente. Y 3, el derecho de sacarlo de tu local cuando tú quieras. No necesitas gritar, Verónica. Necesitas firmar en el momento correcto. También me ayudó a preparar lo otro, lo que de verdad importaba, a Emilio y a mí. Reunimos actas, documentos de la escuela, una constancia de residencia, todo lo necesario para que, si yo decidía salir de esa casa con mi hijo, lo hiciera con las espaldas cubiertas. Porque una cosa aprendí de mi abuela y otra de Adriana. Los papeles, bien guardados, protegen a los que no tienen a nadie más que los proteja. Alquilé en secreto un departamento pequeño pero luminoso en una colonia tranquila cerca de la escuela de Emilio. Lo pagué con lo mío. Fui llevando poco a poco, en una maleta que dejaba en la cajuela del auto, la ropa de mi hijo, sus juguetes preferidos, sus libros. Rodrigo nunca lo notó. Hacía meses que no me miraba de verdad, y mientras yo hacía todo esto, Rodrigo se impacientaba por el poder. ¿Ya lo firmaste? Y yo. Ya casi, amor, es que el notario del banco anda de vacaciones. Cada día que pasaba sin que yo firmara, él estaba más nervioso, más cortante. Doña Ofelia venía más seguido. Yo los observaba a los dos con una calma que a mí misma me sorprendía. Ellos creían que me estaban acorralando. No sabían que la acorralada era yo, pero que la ratonera la había puesto mi abuela 20 años atrás. Entonces llegó el aniversario. Rodrigo insistió en la fiesta grande, en el Hotel Colonial, con la orquesta y las bugambilias. Ahora entiendo por qué. Quería una noche perfecta, pública, de familia unida, para después presionarme a firmar por el bien de todos. Doña Ofelia organizó los detalles. Invitaron a medio Querétaro conocido, socios, primos, gente de dinero. Yo acepté ir. Me compré el vestido color vino con mi propio dinero, sabiendo en el fondo que esa fiesta iba a ser el final de algo. No imaginé que sería con una bofetada. Ya saben cómo empezó esta historia. Doña Ofelia, envalentonada por el vino y por la certeza de que pronto me quedaría sin un techo, soltó su discurso frente a todos. El accidente afortunado, la masajista de barrio sin apellido. Y yo, que llevaba años tragándome sus veneno, esa noche, quizá porque ya tenía el departamento rentado, quizá porque ya sabía lo que sabía, le respondí con calma que mi apellido me lo había ganado con mis manos. Y Rodrigo me golpeó. Discúlpate o vete. Me fui. Manejé de vuelta a la casa con Emilio dormido en el asiento de atrás, la mejilla todavía caliente, las manos firmes en el volante. No lloré en el camino. Lloré después, esa madrugada, en el baño, con la regadera abierta para que mi hijo no me oyera, con un llanto viejo de 15 años que por fin salía. Lloré por la muchacha de 24 que se enamoró de un hombre que no existía. Lloré por todas las veces que se me pasó. Y cuando terminé de llorar, me lavé la cara, respiré hondo y llamé a Adriana, aunque eran las 3 de la mañana. «Es hora», le dije. «Mañana firmo todo». Al otro día, mientras Rodrigo dormía la cruda de una fiesta que para él había terminado con esa loca haciendo su drama de siempre, Emilio y yo desaparecimos. No fue una huida a medianoche entre sombras. Fue algo mucho más tranquilo y por eso mucho más definitivo. A las 7 de la mañana desperté a mi hijo con calma. Le dije que íbamos a pasar unos días en un lugar nuevo, muy bonito, cerca de su escuela. Metí las últimas 2 maletas al auto. Dejé sobre la mesa del comedor un sobre con una copia de la demanda de divorcio que Adriana había preparado. Y nada más. Ni una nota, ni un reproche. El sobre hablaba por mí. Y me fui con Emilio al departamento nuevo, ese que olía a pintura fresca y a comienzo. Cuando Rodrigo despertó, cerca del mediodía, encontró la casa a medias vacía. Solo faltaban nuestras cosas, las de Emilio y las mías, y el sobre la mesa. Me enteré después, por su primo,
De que primero pensó que era un berrinche, que se rió, que le dijo a su madre por teléfono: ya se fue la señora a hacer su numerito. En 3 días vuelve arrastrándose. Ese día, a las 11 de la mañana, mientras él dormía, yo estaba en la notaría de Adriana firmando lo que faltaba por firmar. Firmé la ratificación de que el local de la mueblería era mío. Firmé la notificación formal de terminación del contrato de arrendamiento a Muebles Bast, por haber dispuesto del inmueble como garantía de una deuda sin autorización del propietario, causal prevista en el propio contrato. Y firmé, por supuesto, la demanda de divorcio, que incluía como prueba el video que un mesero, indignado, había grabado la noche anterior sin que Rodrigo se diera cuenta. La bofetada, completa, con sonido, con la orden de «discúlpate o vete». Rodrigo creyó que yo había desaparecido con un berrinche. En realidad, había desaparecido con el suelo que él pisaba. Los días siguientes fueron un derrumbe silencioso, pieza por pieza, exactamente en el orden que Adriana había previsto. Primero llegó a la mueblería, de manos de un actuario, la notificación de terminación del contrato de arrendamiento del local principal con un plazo para desocupar. Rodrigo, según supe, se rió otra vez. Esto es un error. Yo le pago la renta a una inmobiliaria, no a mi esposa. Fue a la inmobiliaria a reclamar. Ahí le mostraron con toda la frialdad de un trámite quién era la propietaria del inmueble desde hacía años. Le enseñaron el testamento de doña Prudencia Salgado, le enseñaron las escrituras, le enseñaron el nombre, Verónica Salgado. Me contaron que se quedó parado en medio de esa oficina un largo rato, sin decir nada, como si de pronto no reconociera el idioma en el que estaban escritos los papeles. Su esposa, la masajista de barrio, la dueña del local donde su padre y luego él habían vendido muebles finos durante más de 20 años. Después vino lo peor para él. El particular que le había prestado el dinero, al enterarse de que la garantía, el local, nunca había sido de Rodrigo, se le fue encima exigiendo el pago inmediato de la deuda, porque la garantía era inexistente. Rodrigo se quedó, en cuestión de días, sin el local principal de su negocio y con una deuda enorme y sin respaldo. Doña Ofelia, que había presumido que yo me quedaría sin un techo, descubrió que el techo bajo el cual su hijo hacía su fortuna había sido mío todo el tiempo. No hubo arrestos esa semana, ni cuentas congeladas por arte de magia, ni policías irrumpiendo en la fiesta. La vida real no es así. Lo que hubo fue algo más lento y más contundente: la ley, los papeles y el tiempo dándole la razón a una mujer que había sabido esperar. El clímax, si así puede llamarse, no ocurrió en un salón lleno de gente. Ocurrió en la sala de juntas de la notaría de Adriana, 3 semanas después, en una audiencia de conciliación previa al divorcio, con los abogados de ambos, Adriana como testigo del origen de mis bienes, y Rodrigo del otro lado de la mesa, con doña Ofelia sentada atrás de él como una sombra que ya no daba miedo. Rodrigo entró todavía creyendo que podía negociar desde arriba. Empezó con voz firme, casi condescendiente. «Verónica, esto se salió de control. Sé que estás dolida por lo del aniversario, y lo siento, de verdad. Pero podemos arreglarlo en familia. Regresa a la casa, retira la demanda, y yo hablo con la inmobiliaria, con quien sea, para dejar las cosas como estaban. Dejar las cosas como estaban. Es decir, que yo volviera a ser la esposa invisible, dueña de un local que él usaba gratis mientras me daba el gasto contado». No levanté la voz. Puse sobre la mesa 3 cosas. La primera, las escrituras y el testamento de mi abuela. Dije: «Tranquila. El local donde está tu mueblería es mío desde hace 12 años. Me lo dejó mi abuela, la sobadora del barrio que ni apellido tenía. Tú le pagaste renta todo este tiempo sin saberlo. La segunda, el contrato de crédito donde él ofrecía mi local como garantía. Usaste mi propiedad para garantizar tu deuda, sin mi permiso. Eso, Rodrigo, tiene consecuencias legales que mi abogada te puede explicar si prefieres que hablemos de eso y no de un divorcio tranquilo». Y la tercera, sin decir una palabra, mi abogada reprodujo en una laptop el video de la bofetada.
El sonido llenó la sala. La orden. «Discúlpate o vete». La cara de doña Ofelia, atrás, se descompuso al escuchar a su propio hijo en esa grabación. Rodrigo no palideció de golpe, ni dejó caer nada, ni gritó. Pasó por algo peor. Entendió, despacio, todo al mismo tiempo. Entendió que la mujer a la que había despreciado 15 años lo tenía, con papeles firmados, agarrado por completo. Que ella no necesitaba su dinero, que nunca lo había necesitado, que él había estado parado todo ese tiempo sobre el piso de ella. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó al fin, con una voz que ya no era condescendiente. Sonaba casi como un niño. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia, sentí una tristeza serena. «Porque mi abuela me dijo que me callara, y porque tú, Rodrigo, me enseñaste que tenía razón. No pedí venganza, no pedí quedarme con su mueblería, ni con su apellido, ni con su madre. Pedí lo justo, el divorcio, la custodia de Emilio con un régimen de visitas supervisado por lo del golpe, una pensión alimenticia acorde a lo que él pudiera pagar, y que desalojara mi local en el plazo legal. Nada más. Lo mío ya era mío. No necesitaba lo suyo. Doña Ofelia, esa mujer que me había llamado accidente afortunado, salió de la notaría sin mirarme. Semanas después me enteré de que se habían mudado los dos, madre e hijo, a una casa más modesta en las afueras, porque la deuda se comió buena parte de lo que quedaba de Muebles Bast. La cadena de 3 tiendas se redujo a una sola, pequeña, en un local rentado, esta vez a un dueño que sí era ajeno a la familia. El imperio de muebles finos de los Bast se apagó no por mi venganza, sino por las decisiones de un hombre que creyó que podía disponer de lo que no era suyo. Yo no hice caer nada, solo dejé de sostenerlo. Los meses que siguieron no fueron una película triunfal, fueron duros de otra manera. Empezar de nuevo, aunque sea con lo tuyo asegurado, cansa el alma. Emilio y yo nos acomodamos en el departamento luminoso. Los primeros días él preguntaba por su papá, por su cuarto viejo, por su perro que se había quedado en la casa grande. Después logramos que nos lo devolvieran, y ese día mi hijo lloró de alegría abrazado al animal. Hubo noches en que Emilio despertaba llorando, y yo me metía a su cama y lo abrazaba hasta que se dormía, preguntándome si había hecho bien, si el daño de esa bofetada que él había visto se borraría algún día. Lo llevé con una psicóloga infantil. Yo también fui a terapia, por primera vez en mi vida, a una psicóloga que me ayudó a entender cuántas veces me había convencido de que el maltrato no era para tanto. Aprendí, ya de grande, cosas que debí saber de joven, que el amor sin respeto no es amor, que aguantar no es lo mismo que amar, que quedarse callada por miedo no es lo mismo que quedarse callada por estrategia. Mi abuela me había enseñado lo segundo. Rodrigo me había hecho vivir lo primero durante 15 años. Volví a trabajar como fisioterapeuta, no por necesidad de dinero, sino porque mis manos me lo pedían. Abrí un consultorio pequeño, con mi nombre en la puerta. Verónica Salgado, fisioterapia y rehabilitación. Puse en la pared una foto de mi abuela Prudencia, con sus manos grandes cruzadas sobre el delantal, mirando a la cámara con esa seriedad de las mujeres que trabajaron toda la vida. Cada mañana, al abrir, la saludo. Con las rentas de los locales, ahora administradas a la luz del día, y ya sin ningún secreto, hice algo que creo que a mi abuela le habría gustado. Convertí la casa vieja del centro, la que ella también me había dejado, en un pequeño espacio donde una vez a la semana doy sobadas y terapia gratis a señoras del barrio que no pueden pagar un fisioterapeuta. Mujeres con la espalda trabada de tanto lavar ajeno, como mi madre. Mujeres con las manos gastadas, como mi abuela. Cuando pongo mis manos sobre sus hombros y siento cómo se destraban los nudos, entiendo, por fin, lo que mi abuela quiso decirme aquella tarde en su cuarto que olía a Vicks. No me dejó terrenos. Me dejó libertad. Me dejó la posibilidad de no tener que aguantar a nadie por un techo. A Rodrigo lo veo de vez en cuando en las entregas de Emilio. Está más viejo, más apagado. Un día, hace poco, mientras me entregaba al niño, me dijo en voz baja:
Perdóname por lo de esa noche. Lo miré. Le dije la verdad. Ya te perdoné, no por ti, por mí. Pero perdonar no quiere decir volver. Emilio tiene ahora 9 años. Es un niño más tranquilo que ya duerme de corrido. El otro día, haciendo la tarea, me preguntó sin levantar la vista del cuaderno: «Mamá, ¿tú por qué nunca le gritaste a mi papá esa noche?». Me quedé pensando cómo explicarle. Al final le dije: «Porque las mujeres de mi familia, hijo, no gritamos. Nosotras guardamos, esperamos y cuando llega el momento, firmamos». No me entendió del todo. Algún día lo hará. Aquella noche del aniversario, cuando salí del salón con la vejiga ardiendo y a todos mirándome en silencio, doña Ofelia dijo que ya se me pasaría. Y sí, se me pasó el amor por un hombre que me golpeó. Se me pasó el miedo. Se me pasó la costumbre de hacerme chiquita. Lo que no se me pasó, lo que nunca se me va a pasar, es la lección que me dejó mi abuela con sus manos grandes. Que a una mujer que trabaja, que guarda y que sabe esperar, no la deja sin techo nadie, porque el techo, muchas veces, ya es suyo. Solo hace falta que alguien tenga el valor de decirlo en voz alta, ante notario, con el papel firmado que no lo tumba ni el diablo. Y si tú, que me escuchas, estás aguantando algo que ya no deberías aguantar, convenciéndote de que no es para tanto, quiero que sepas una cosa: tu voz, tu trabajo y tu dignidad valen más que cualquier techo que otro crea que te presta. A veces la justicia no llega gritando, llega en silencio, con la firma tranquila de una mujer que por fin decidió que se acabó. Si esta historia te tocó el corazón, o si alguna vez viviste algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos a todos, uno por uno. Y si quieres acompañarme en las próximas historias de mujeres que aprendieron a levantarse, suscríbete y quédate conmigo, que todavía tengo muchas por contarte.